Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Cronómetro, el programa de Guadalquivir Televisión que hace repaso a toda la jornada polideportiva de los equipos del Valle del Guadalquivir. Hoy estamos en las instalaciones del Colegio Sénica, en Córdoba capital. Dentro sumario. Mal fin de semana en líneas generales para los equipos de la comarca en las distintas disciplinas. Perdió el As de Palma del Río en balonmano ante el Teucro y se aleja del liderato cayendo hasta la tercera plaza de la clasificación. En fútbol, derrota de Almodóvar en División de Honor y de El Villar en Primera Andaluza, mientras que en Segunda Andaluza el único que salvó del desastre fue el Palma del Río. En fútbol sala también perdió a los Nachuelos en categoría senior. Y en baloncesto no tuvo partido el equipo de la Carlota, pero hablaremos del deporte de la canasta con Javier Franco, director de la Escuela de Baloncesto de Fuente Palmera. Arrancamos el cronómetro como siempre hablando de balonmano para contar la derrota del Zumosol As de Palma del Río por 33-27 en Pontevedra en su visita al Teucro, un resultado que hace que el equipo de Víctor Montesinos pierda el liderato y caiga hasta la tercera posición. El equipo palmeño no tuvo el marcador a favor en ningún momento durante el partido, no sufrió parciales amplios, pero el conjunto gallego fue abriendo poco a poco hueco en el marcador, alcanzando un 16-10 con el que se llegó al intermedio. Tras el descanso, se mantuvieron las diferencias en el electrónico, hasta que un arreón de 3-7 a favor de los cordobeses pusieron algo de emoción al choque, estrechando el marcador hasta un 28-26, pero el equipo local reaccionó y se llevó finalmente el encuentro por 33-27. Estos fueron los resultados de la 14ª jornada de Liga en División de Honor Plata. MMT Zamora 28, Bordils 16, Teucro 33, Zumosolas de Palma del Río 27, Covadonga 26, Barcelona B 25, Carabanchel 27, Alcobendas 27, Tolosa Escubaloya 23, Alarco Ciudad Real 28, Torrelavega 27, Cajasur Córdoba 21, Vivero Serol 29, Gijón Jovellano 21 y Amenábar 26, Cisne Los Sauces 24. Ahí vemos al Zumosol As de Palma del Río que retrocede hasta la tercera plaza con 22 puntos a uno del segundo clasificado, el Teucro, su rival este pasado sábado, quedando a 2 del liderato en poder del MMT Zamora. Escuchamos el análisis de Víctor Montesinos, técnico del Zumosol As de Palma del Río. Pues sabíamos a la cancha que íbamos, a la pista del rival o uno de los rivales más duros de la categoría, como es el Teucro, un recién descendido de la máxima categoría, que como bien dije, mantenía gran parte del bloque respecto al año pasado. Y bueno, nosotros nos costó entrar en partido en la primera parte, tuvimos muchos errores defensivos, con muchos lanzamientos fallados de cara a portería, estuvieron ellos muy acertados, nosotros pues no tanto. Las situaciones que teníamos habladas, sobre todo ante su ataque, los unos contra unos, no fuimos sólidos, estuvimos un poquito blanditos y nos condenó un poco eso en la primera parte. La segunda, pues salimos un poco más enchufados, sobre todo intensos, y nos pudo meter un poco ahí eso en dinámica de contacto, de mucha más agresividad en defensa. Nos valió para correr algo más el contraataque, donde le hicimos algo de daño y nos pudimos poner hasta a 2 goles, pero bueno, ya después varios errores consecutivos, varias exclusiones, te sacan y al final pues una derrota muy dolorosa, sobre todo no por el rival ni por la pista, sino por el golaveraz, que bueno, fueron 6 goles, los que no es el reflejo del partido, pero bueno, eso es lo que nos llevamos. Ahora no nos queda otra que seguir trabajando y preparar esta semana, que es la última antes de las vacaciones navideñas, contra Covadonga, que es un rival muy duro, en el que viene de ganarle al Barça en su casa, y bueno, sabemos y esperamos que va a ser un partido muy intenso, contra un rival muy veterano, un equipo muy caliente, sobre todo defensivamente, muy, muy agresivo, y que bueno, esperamos todo el aliento y todo el respaldo del Pandero, de nuestra afición aquí en la última jornada en el Pandero antes de este parón. Y bueno, solo eso, nosotros seguiremos demostrando que queremos estar ahí arriba, que queremos hacer disfrutar a toda la gente que vaya a vernos,
esa es nuestra promesa y eso es lo que le demostraremos allí este sábado nuevamente. Vemos a continuación lo sucedido en el resto de categorías. En Segunda Nacional Senior, victoria y derrota para los equipos de Palma del Río. Ganó el Ciudad de Palma por 25-20 al San José, mientras que el Ars cayó por 25-22 ante el Nazareno, en un encuentro más ajustado. El resto de resultados fueron Benalmádena 21, Mijas 23, Triana 35, Gades Asisa 13 y San Fernando 28, Algeciras 28. Tras esta octava jornada, el Ciudad de Palma sigue quinto, pero recorta 2 puntos al cuarto clasificado, el Benalmádena, al que tiene a solo 1 de distancia. Y por abajo, el Ars de Palma del Río continúa décimo, cerrando la clasificación, aunque mantiene las distancias con San José y Gades Asisa, que también perdieron en este fin de semana. Vemos lo sucedido en categoría juvenil, donde el Ars también perdió, en este caso por 21-32 ante La Salle. El juvenil palmeño continúa colista del grupo con solo 2 puntos, pero mantiene la diferencia de 2 respecto al penúltimo, los Dólmenes, que también fue derrotado. En categoría cadete masculina no jugó el Ciudad de Palma, que tenía fin de semana de descanso, pero sí el Ars, que logró un contundente triunfo por 31-20 frente a La Salle. Así las cosas, el Ars sigue tercero en la clasificación y recorta distancia con Cajasur Córdoba y Dafisa, que no jugaron. Por su parte, el Ciudad de Palma no jugó y sigue colista, pero ve como ni Lucena ni Pozo Blanco se le alejan ya que no puntuaron. No hubo liga en cadete femenina, por lo que pasamos a infantil masculino, que nos dejó una buena noticia y 2 malas. La buena, la del Ciudad de Palma, que venció 31-23 al Ángel Ximénez B y sigue séptimo. Por el contrario, el MRV Ars cosechó su primera derrota del campeonato por 27-24 ante el Cajasur de Córdoba, en un choque entre invictos. También cayó el Ars, aunque de forma más contundente, por 4-59 ante el Lipen, aunque a pesar de la dureza de la derrota no pierde puestos en la tabla y sigue octavo. Y cerramos el repaso de resultados de balonmano con lo sucedido en los alevines, donde tanto Ars como Ciudad de Palma vencieron como locales. El Ars lo hizo por 7-3 ante La Salle, logrando su primer triunfo de la temporada, mientras que Ciudad de Palma lo hizo por 10-0 ante Ángel Ximénez. Con estos resultados, el Ciudad de Palma continúa tercero en la tabla, manteniéndose a 4 puntos de los 2 primeros clasificados, mientras que el Ars deshace el empate con el Lucena en la última plaza e iguala a Guarismos con el antepenúltimo clasificado, Iponuba. Momento de hablar de fútbol en el cronómetro, empezando como siempre por División de Honor, donde el Almodóvar volvió a perder esta vez por 3-1 en su visita a El Viso, un rival también de la zona baja de la clasificación. El equipo de Paco Ledesma apenas tuvo el control de la situación y fue El Viso el único dueño del partido, que ya puso tierra de por medio a la media hora de juego con un marcador de 3-0, gracias a los tantos de Alex Pineda, Salvat y Luna. En el tramo final del encuentro, y ya con todo decidido, Dani Copete anotó el gol del honor del equipo Cuco. Estos fueron los resultados de la 16ª jornada de Liga. Pinzón 2, Estrella de San Agustín 3, el Viso 3, Almodóvar 1, Roteña 2, Jerez Deportivo 2, Olímpica Valverdeña 3, San José 4, Chiclana 1, Conil 0, Lora 2, Pozo Blanco 1, Cádiz B 2, Cartaya 0, Jerez Fútbol Club 3, La Palma 3, Ciudad de Lucena 6, Rota 4 y San Juan 2, Puente Genil 1. En la clasificación, el Almodóvar se mantiene en 20ª posición, colista de la tabla con solamente 5 puntos, a 2 del penúltimo, el Pinzón, pero ve cómo se le aleja El Viso, su rival en esta jornada, hasta los 10 puntos, complicando más si cabe la permanencia del equipo Cuco en División de Honor. Así vio el partido ante El Viso el entrenador Francisco Ledesma. El partido, como en otras ocasiones, empezamos los primeros minutos con los despistes de siempre y en pocos minutos, el primer gol nos lo hacen en el minuto 10, fallo defensivo, y quizá esto nos hunde más, nos desmoraliza y en pocos minutos nos vuelven a hacer otro gol y a los pocos otro gol
y de hecho hubo un penalti que Vicente paró, hizo una gran parada y parece que ahí ya empezamos a tomarle un poco el pulso al partido y la segunda parte la tuvimos, creamos algunas oportunidades, tuvimos más posición de balón nosotros y quizás ellos también se relajaron un poquito y se echaron un poco atrás a verla venir y al final conseguimos un gol y teniendo algunas oportunidades, pero no fue imposible puntuar en el Viso. En primera andaluza, derrota del Villar, en casa por 2-4 frente al Ciudad Jardín, en un encuentro plagado de alternativa y emoción, con hasta 6 tantos. Silverio y Picha marcaron los tantos del equipo colonial, mientras que Ricky, un doblete de Bioque y Antoñito dieron el triunfo al equipo de Poniente, dirigido por Ariel Montenegro. Estos fueron los resultados de la 13ª jornada de Liga en primera andaluza. La Rambla 2, Villanueva 1, Alcázar 1, Peñarroya 3, Almedinilla 0, Montilla 2, Egabrense 1, Alcolea 0, El Higuerón 4, Bujalance 5, Montalbeño 1, Villa del Río 0, El Villar 2, Ciudad Jardín 4 y Cardeña 3, Estadio de Fernán Núñez 1. La clasificación, como vemos, nos deja el Villar en 14ª posición, tras sumar solo un punto en las últimas 8 jornadas del campeonato, y que en esta ocasión se ha visto adelantado por el Cardeña, quedando a solo un puesto y 2 puntos por encima de la zona de descenso que marca el Estadio de Fernán Núñez. Escuchamos las palabras de Juan Úbeda, entrenador del Villar, tras la derrota de su equipo ante el Ciudad Jardín. El partido fue un calco de Bujalance en casa, por más que estuvimos hablando de que saliéramos enchufados, saliéramos concentrados. En los primeros 10 minutos el equipo va perdiendo. Estábamos falta de concentración, falta de competición, de competitividad. Entonces, el equipo ahora mismo es igual que las primeras semanas, que éramos muy difíciles de batir, ahora encajamos goles fáciles. Con un 0-2, con un equipo que va tercero, pues demasiado del equipo es capaz de reaccionar. El equipo reacciona, se pone 1-2, en la segunda parte salimos hablando lo mismo, venga, vamos señores, vamos a intentar, pero en el minuto de la segunda parte el 1-3. Entonces que son fallos que no teníamos antes, que esperemos sanarlo cuanto antes, porque la verdad que así no se puede seguir. No se puede seguir porque ahora mismo, pues mira, pues tenemos el aliciente de salir de la zona baja. Hay aliciente de la gente que está arriba, nosotros tenemos aliciente de salir de la zona baja, pues habrá que intentarlo como sea, pero digamos, nos pusimos 2-3 y más de lo mismo, empujando otra vez y encajamos un gol fácil en el minuto 40 que derrumba al equipo, la verdad. Y ayer fue un partido duro, mentalmente el equipo acabó mal, el entrenador también, y en fin, vamos a intentar salir del pozo que estamos metidos, no nos queda otra. En segunda andaluza, una cara y 3 cruces, las que nos dejó el fin de semana, y como casi siempre, la cara la puso el Palma del Río, que ganó por 2-1 en su choque frente al Santaella, en un encuentro en el que disfrutó de superioridad numérica pues, casi desde el minuto 12, cuando el portero rival fue expulsado. Perdió el Colonia de Fuentepalmera, que corta su progresión tras caer por 3-1 en Cerro Muriano. Tampoco pudo puntuar el Villar B, que enlazó su tercera derrota seguida ante el líder menciano en Doña Mencía, donde perdió por 5-1. Y por abajo, la Victoria se mantiene colista tras perder 4-2 en Baena ante el baenense. Estos fueron los resultados de la 13ª jornada de Liga. Prieguense 4, Villafranca 5, Menciano 5, el Villar B 1, Cerro Muriano 3, Fuentepalmera 1, Club Deportivo Priego 2, Los Califas 0, Baenense 4, La Victoria 2, Aguilarense 2, Pedroche 3 y Palma del Río 2, Santaella 1. Descansó este fin de semana el Castro del Río. Vemos la clasificación con el Palma del Río como segundo, con 27 puntos a 1 del líder Atlético Menciano. Y es que todo sigue igual, ya que todos los equipos de la parte alta ganaron. En mitad de la tabla queda el Fuentepalmera, que cae hasta la 9ª posición, superado por el Baenense, que también adelanta a el Villar B, que se sitúa 11º. Y por abajo, la Victoria continuará una semana más cerrando la clasificación con solamente 4 puntos. Escuchamos el análisis de Francisco Sotoca, entrenador del Palma del Río,
tras el triunfo de su equipo ante el Santaella. Bueno, pues muy satisfecho por el resultado de esta jornada, de esta semana, contra un equipo como Santaella, en un partido en el que se nos puso de cara muy pronto porque conseguimos adelantarnos al marcador en los minutos iniciales y donde le expulsan al portero de Santaella, lo expulsan en el minuto 16, con lo cual, bueno, todo parecía que el partido apuntaba a un partido cómodo, pero ellos, al quedarse con un jugador menos, se encerraron muy bien atrás, con lo cual nos costó poder meter un segundo y, sin embargo, bueno, tenían bastante peligro en sus contras, con lo cual fue un partido que jugamos contra 10 jugadores, que estuvo muy disputado y que, bueno, finalmente nos acabamos llevando, que es lo importante, que es por lo que estamos contentos. Igual el juego estuvo un poco menos fluido que otras veces al estar el equipo contrario muy metido atrás, pero en definitiva muy contento por el resultado. Como no ha habido fútbol femenino este fin de semana, vamos directamente a ver lo que aconteció la jornada en el fútbol juvenil. En Liga Nacional, derrota contundente del Almodóvar ante el Betis por 0-4, aunque todo hay que decirlo, el equipo de Alfonso Gutiérrez aguantó el envite ante el equipo bético hasta el descanso, con el que se llegó con empate a 0. Estos fueron los resultados. Sanluqueño 5, Punta del Caimán 2, Jerez Fútbol Club 4, Siempre Alegres 3, Sevilla 4, Figueroa 1, Recreativo 1, Córdoba 2, el citado Almodóvar 0, Betis 4, San Juan 1, Balón de Cádiz 4, Coria 0, Seneca 2 y Nervión 5, Gimnasio Goyurriu 1. La clasificación mantiene una semana más al Almodóvar como colista, aunque continúa la distancia de 2 puntos con el Gimnasio Goyurriu y el Recreativo, que siguen a 2 y 5 puntos del Juvenil Cuco. En tercera andaluza, empate y derrota para los representantes de nuestra comarca que jugaron a domicilio. El Palma del Río cosechó un empate a 1 en Belalcázar, donde llegó a adelantarse en el marcador con un tempranero gol a los 4 minutos. Mientras que la Carlota cayó por 3-1 ante el Palomera Naranjo en un encuentro que no pudo sentenciar el equipo local hasta los últimos instantes. A pesar de su empate, el Palma del Río continúa líder en solitario, aunque ahora con solo 2 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, precisamente el Palomera Naranjo. En sexta posición se sitúa la Carlota, que no pudo aprovechar la mala jornada de los equipos que le preceden, que son Fundación de Lucena y Salvador Allende, que también perdieron. En el grupo primero de cuarta andaluza, 2 empates y una derrota fue la cosecha del fin de semana para los equipos de la comarca. Empató 0-0 el Palma del Río en Fátima ante el Salvador Allende, lo que permite al juvenil de palmeño encadenar su 7º encuentro seguido sin perder. También empató el Posada 2-2 ante el Villaviciosa, lo que vale un punto que sabe a poco para el cuadro posadeño, ya que dejó escapar el triunfo en el último minuto. Y perdió el Almodóvar por 0-2 ante Don Bosco y enlaza su 7ª derrota consecutiva, además de seguir sin estrenar su casillero de victoria. Ahí vemos la clasificación con los 3 equipos repartidos. Por arriba, el Posada sigue líder, pero ve como el Viso le ha recortado distancia hasta situarse a 1 punto. En mitad de la tabla, el Palma del Río sube hasta la 8ª plaza, superando al Guadalquivir. Y por abajo, el Almodóvar cae el último puesto, no solo por los resultados de esta jornada, sino por la sanción de 3 puntos que le impuso el comité de competición durante esta semana por no comparecer en el encuentro de la pasada jornada ante el Hinojosa, de ahí ese singular -1 de su puntuación. Y en el grupo segundo de cuarta andaluza tampoco tuvimos triunfos que celebrar, mala jornada en esta categoría, como estamos pudiendo ver. En este caso, la Victoria cayó por 2-0 en su visita a Legabrense, en un choque decisivo en la parte alta de la clasificación y que supone además la primera derrota de la Victoria en este curso 2016-2017. En la clasificación, ahí vemos la Victoria cae a la 3ª posición, superado precisamente por el Legabrense, su rival en esta última jornada. Y ve además cómo el liderato del Villa de Espejo se aleja hasta los 7 puntos. Repasamos ahora lo sucedido en el resto de categorías de fútbol. Empezamos por categoría cadete. En segunda andaluza, triple derrota de los equipos del Valle del Guadalquivir, y todos ellos jugando como locales. El Palma del Río cayó por 0-2 ante el Puente Genil y sufre su segunda derrota consecutiva, lo que le deja 7º. La Carlota perdió 2-3 en casa ante Apedén, a pesar de haber disfrutado de una ventaja de 2-0, pero el equipo de Montilla remontó
dejando a la Carlota octavo. Y décimo seguirá el Colonia de Fuente Palmera, que cayó por 1-4 ante el Palomera Naranjo, sufriendo así su segunda derrota consecutiva. En tercera andaluza, victoria del Posada por 4-2 ante el Villa del Río, lo que le reencuentra con el triunfo 3 jornadas después y escala hasta la 11ª posición, superando al Stadium de Fernán Núñez, que, como vemos, no jugó este fin de semana. En cuarta andaluza, cara y cruz para los equipos de nuestra comarca. La cara, la de los Nachuelos, que goleó por 5-1 al Guadalquivir y ya es quinto en la tabla, con los mismos puntos que el Montoreño, tercero, y que el Carpio, cuarto. Precisamente, el Carpio fue el verdugo de la Carlota, venciéndole por 4-3, lo que deja al cadete carloteño en 13º lugar con 7 puntos, superado por Las Palmeras, que ganó al colista Racing de Córdoba. En categoría infantil, en segunda andaluza, dura goleada la sufrida por el Palma del Río en su visita al Don Bosco, en la que cayó por 10-1. El infantil palmeño continúa colista del grupo con solamente un punto, y ahora más lejos del penúltimo clasificado, a 5, después de que la Pedem venciera al Montalbeño en un duelo por todo lo bajo de la tabla. Mejores noticias tuvimos en tercera andaluza, donde la Carlota encadenó su tercer triunfo consecutivo al doblegar por 1-0 al Don Bosco, en un duelo reñido donde no se plasmó la diferencia clasificatoria entre ambos equipos. Con este resultado, la Carlota escala hasta la quinta posición, adelantando al Ciudad de Córdoba y mantiene la distancia con la cabeza de la clasificación, ya que todos ganaron. En cuarta andaluza, en el segundo grupo, variedad de resultados, como siempre, para los 7 equipos del Valle del Guadalquivir. En el único derbi comarcal, el Posadas B dio la sorpresa venciendo por 2-3 en Hornachuelos. Doble triunfo para los equipos de Fuente Palmera, cuyo conjunto A goleó 5-0 a los Califas, mientras que el B derrotó por 3-2 al Ciudad de Córdoba. Peor le fueron las cosas al Posadas A, que cayó por 2-7 ante el Villarrubia, y a la Carlota, goleado por 9-1 por el Granadal A. Por su parte, el Almodóvar firmó un empate a 3 en el campo del Figueroa. La clasificación deja segundo al Fuente Palmera A, tercero al Hornachuelos, cuarto al Posadas B, quinto Almodóvar, sexto la Carlota, octavo Posadas A y décimo y antepenúltimo clasificado el Fuente Palmera B. Repasamos ahora lo sucedido en categoría Alevín, donde en segunda andaluza el Colonia de Fuente Palmera sufrió un doloroso 15-0 en su visita al Séneca, uno de los gallos de la categoría. Este resultado deja al equipo colonial en décima posición, con 21 puntos, aunque relativamente cerca a 3 del sexto clasificado. En tercera andaluza, en el grupo primero, mala jornada para los nuestros. No falló el Palma del Río, que venció por 1-5 al Deportivo Córdoba y continúa tercero tras enlazar 3 victorias seguidas. Por el contrario, sí falló el Posada, que cortó su racha victoriosa de manera inesperada al tropezar en casa ante el Ciudad de Córdoba, que le ganó por 5-6 en un emocionante encuentro. Por abajo, nueva derrota del Almodóvar, que sigue 14º tras sufrir un contundente 11-0 ante el Córdoba, mientras que el Hornachuelos se mantiene 15º, antepenúltimo, tras caer por 1-0 frente al Paco Pradas. En el grupo segundo de esta tercera andaluza, victoria de la Carlota por 5-2 ante el Prieguense, lo que permite al alevín carloteño salir del bache tras 2 derrotas consecutivas, situándose un décimo clasificado con 18 puntos, a solo 2 del séptimo y a 7 del tercero. Está todo bastante apretado en esta categoría. Y en cuarta andaluza tenemos cambio de líder, con la victoria del Fuente Palmera A, que propinó un 13-4 a la Pedén y arrebata el primer puesto al Fuente Palmera B, que descansó. Oleada también para el Posadas, por 11-2 frente a la Rambla, lo que le mantiene en quinta posición, poniendo tierra de por medio con el Palma del Río, que queda séptimo, tras perder 6-2 en Santaella. Por abajo, el Almodóvar puso fin a una racha de 3 derrotas a costa de vencer por 4-5 al Monturque, y así escalar hasta la 10ª plaza, igualando a puntos con el noveno clasificado, el Apedén. Y dejamos para el final ese llamativo, significativo, llámelo como quieran, 0-22 de la victoria en la Guijarrosa, una goleada que sitúa a la Victoria en sexto lugar y que mantiene a la Guijarrosa colista con 157 goles recibidos en sus 10 primeros encuentros de liga. Pasamos ahora a analizar lo sucedido en categoría Benjamín, empezando por segunda andaluza, donde el Fuente Palmera se reencontró con el triunfo 3 jornadas después a base de derrotar por 5-3 al Salvador Allende, gracias a 5 goles de Sergio Fernández. Esta victoria
sitúa al conjunto colonial en 8ª posición, superando precisamente en la tabla al Salvador Allende. En el primer grupo de tercera andaluza empató el Palma del Río, 2-2 en casa ante el San Lorenzo en un tropiezo que aleja al Benjamín palmeño del trío de cabeza. Mejor le fue al Almodóvar, que goleó por 0-9 al penúltimo clasificado, el Carpio, y escala 3 puestos en la tabla situándose 7º. Uno de los damnificados de la jornada fue el Posadas, que cayó por 3-1 ante el Abejoe y desciende hasta la 9ª posición. Por su parte, el Colonia de Fuente Palmera sufrió una nueva goleada, esta vez por 22-0 ante el Salvador Allende y continúa colista de la tabla con solo un punto. En cuarta andaluza, mal fin de semana en líneas generales para los equipos de la comarca, donde únicamente ganó el Posadas, sexto, por 6-0 en el derbi ante el Almodóvar, que cae a la 11ª plaza. Perdió también el Hornachuelos, 12º, por 4-9 ante un Juanín y Diego que da caza en la cabeza de la clasificación al Juanote, que no jugó este fin de semana. Segundo traspié seguido para la Victoria, quinto, que perdió por 5-2 ante el Apademar A. Y por abajo, el Palma del Río se convierte en nuevo colista de la clasificación tras perder por 5-0 en el campo del Ciudad de Córdoba A, siendo superado por los Califas A, que logró su primer triunfo de la temporada a costa del Alcázar A. Vemos ahora lo sucedido en Prebenjamines, donde no tenemos buenas noticias. En segunda andaluza perdió el Almodóvar por 5-1 en su visita al Sur, uno de los equipos más en forma de la categoría, tras sumar 8 triunfos seguidos. Con esta derrota, el Prebenjamín del Almodóvar queda 10º clasificado con 12 puntos. En tercera andaluza, quinta derrota consecutiva del Colonia de Fuente Palmera, esta vez por 1-6 en casa ante el Figueroa, en un encuentro en el que, pese a todo, el conjunto colonial se adelantó en el marcador. Tras este resultado, el Fuente Palmera conserva su 11ª posición, ya que sus perseguidores en la tabla también perdieron. Y como no ha habido liga en categoría BB, damos el salto directamente a la Liga Campiña Sur para mayores de 25 años. Tuvimos duelo directo entre Cañada Rabadán y los Algarbes, que concluyó con empate a 2, resultado que deja al Cañada Rabadán en 10ª posición en la tabla con 17 puntos y algo más arriba a los Algarbes, sexto con 23 puntos. Por su parte, el Chavillo del Río goleó por 4-0 a Cuevas de San Marcos, lo que le deja en mitad de la clasificación octavo con 19 puntos.